Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con las piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo le contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Borren nuestros pecados. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. La misericordia. ¿Qué ha sido la misericordia para este hombre? La sanación, la liberación. ¿Qué mejor manera de terminar esta pequeña jornada de oración que con este Evangelio? Qué hermoso es contemplar lo que para Dios es la misericordia. Algo mucho más allá que un sentimiento de compasión, que es bueno. No, para Jesús la compasión es liberar al otro, que sea libre, que sea pleno. Cuéntales lo misericordioso que ha sido Dios contigo. No te puedes callar esta experiencia. El cristiano no se puede callar la experiencia de haberse encontrado con Dios. Ve y díselo a los demás: no te quiero conmigo, que podrías ser un gran discípulo. Ve y vuelve a tu casa con tus seres queridos y ahí cuéntales tu experiencia. Qué hermoso. Regresa a tu casa y háblales de Dios, de la experiencia que has hecho. El cristianismo es la experiencia de un Dios que nos salva, que ha hecho maravillas por nosotros, y exultamos de alegría y cantamos el Magnificat, porque el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Tenemos que ir a la experiencia de Él, lo que Él nos ha liberado. Cuando se encontró conmigo, me tomó de la mano y me trajo de entre la multitud, y aquí estoy. Y era pecador, era tibio, era mediocre, y ahora soy libre. Vuelve a tu casa y cuéntales eso.
Este es el cristianismo. Esto fue lo que ellos iban a contar de casa en casa, lo que les había hecho. Y les impactaba tanto que la gente se empezaba a remolinar. Ya no lo dejaban entrar en las ciudades. Tenía que quedarse a las afueras, porque solo le querían tocar el manto. La fama de él fue surgiendo de lo que les fue haciendo a los demás. Nosotros tenemos que hablar de las grandes maravillas que ha obrado en nuestras vidas. La memoria de nuestro pasado es vital. Encontrarnos con un Cristo que me sacó de la tibieza, de la mediocridad y me tiene aquí haciendo algo por los demás. Y ahora me preocupo por Él y mando el Evangelio todos los días a los demás, a un grupo de personas, mando esto, mando aquello. Quiero transmitir la experiencia de Cristo. Ve y cuéntales lo misericordioso que ha sido Dios en tu vida. Todo lo que ha obrado, lo que la ha transformado. Qué hermoso es así volver a nuestro pasado y vernos antes de encontrarnos con Él. Odiosos, petulantes, soberbios, vanidosos. No sé. Y vernos ahora lejos de aquella vida, transformados, vernos aquí en oración, vernos en torno a Cristo en la Eucaristía, vernos orando, es que somos testigos de lo que Él ha hecho por nuestra vida. Cuando nosotros nos relacionamos con Él, recordamos quiénes somos. Ya vernos rezando un misterio del rosario es descubrirnos redimidos, salvados. Vernos aquí es descubrirnos en otra dimensión, con otros valores, con otros ideales. Yo renuncié a otro estilo de vida, ahora soy otra persona. Vete a tu casa, vuelve a tu vida ordinaria, ahí a donde tú te desempeñas, y ahí háblales de lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Qué hermoso recordar nuestra primera misión, nuestros seres queridos. Y qué hermoso recordar cómo debemos ir a ellos. No debemos ir a nuestros seres queridos con una experiencia moral, con doctrina, con conocimiento, que qué bueno que lo tenemos. Debemos ir con una experiencia de vida. Una experiencia de vida, con lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Y entonces nuestro testimonio toma una fuerza tremenda, porque estamos hablando de algo que hemos experimentado, no de algo que nos han contado, no de algo que hemos leído. Estamos hablando de una experiencia. Y cuando hablamos de una experiencia la transmitimos con una fuerza tremenda. Pero vayamos primero ahí, a nuestro núcleo de influencia. Si nuestra familia es cristiana, hemos hecho un gran bien a la sociedad. Hemos hecho un gran bien a México. Vayamos y volvamos ahí, a nuestra vida ordinaria. Ahí tenemos que desempeñar primero nuestro apostolado, después en los demás. Ahora que nos estamos preparando para el miércoles de ceniza y que se viene este periodo maravilloso de conversión para la iglesia, tenemos que ir a esta experiencia. ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos purificamos? Porque queremos encontrarnos con Él, con el Salvador. Arrepiéntete, reconoce lo que eres y cree en el Evangelio. Vuelve a creer en aquel Evangelio que tú ya viviste, que tú experimentaste, que un día en tu vida Cristo pasó por ella y se encontró contigo y la cambió y la transformó, y tu vida es otra, tu matrimonio es otro, tu empresa es otra, no sé. De eso platiquemos, de lo grande que ha sido el Señor en nuestras vidas, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Platiquemos de que su paso por nuestra vida no fue indiferente, que Él ha hecho de nosotros otras personas. Y entonces sí, en ese banquete de los redimidos, llamemos a los demás, vénganse. Aquí nadie te juzga. Aquí todo el mundo se alegra porque te has encontrado con el Señor. Que hablemos de la experiencia con Cristo, que hablemos más de Cristo. Este año de la misericordia solo tenemos un as bajo la manga, Jesucristo. Que así sea.